Amigos televidentes, muy buenas noches. El gobierno del arquitecto Sixto Grambayén acaba de corroborar, por boca del vicepresidente Alberto Dají, que estuvo en nuestro programa anterior, la implantación de un modelo de desarrollo basado en el liberalismo económico y con dos fines concretos: detener la inflación, que había quedado estancada en un 50% anual de promedio, y provocar posteriormente un crecimiento económico que permita aumentar la producción y el empleo. Estrategia importante es la reducción del aparato estatal para corregir el déficit presupuestario y liberar actividades que al momento tienen un crecimiento limitado o distorsionado y que en manos del sector privado, en abierta competencia, pueden generar más empleo. Eso es, en resumen, la tesis de gobierno que se ha venido sosteniendo desde los días de la campaña electoral. ¿Está el país en la línea correcta? ¿De qué depende que este modelo largamente elogiado en América Latina pueda concretar las condiciones del bienestar de la gente, del pueblo, que es lo que al final interesa y se reclama? Esta noche conoceremos los puntos de vista del economista Abelardo Pachano, expresidente de Junta Monetaria, exgerente de Banco Central, y también del economista Walter Spurrier, analista, editor de publicaciones especializadas en el campo económico. En suma, dos personas que han seguido de cerca el proceso de la crisis y los planteamientos de solución que se han aplicado. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. La inflación, economista Pachano, dice el economista Dají, ratificando criterios que todos compartimos, pienso, es la carga más pesada que lleva el pueblo ecuatoriano en los actuales momentos. Y ciertamente no podemos hablar de bienestar si es que los precios aumentan todos los días, reduciendo nuestros ingresos. La pregunta: las medidas del 3 de septiembre, la estrategia, el diseño montado por el gobierno, ¿conducirán a la meta de reducir la inflación en los próximos meses, tal como se está anunciando? Bueno, yo creo que tenemos algunos elementos ya de juicio que nos permiten establecer las bondades y las limitaciones del programa económico. Creo que uno puede resumir de manera bastante clara que existen resultados favorables en la aplicación que se vislumbran en la recuperación de la Reserva Monetaria Internacional, que tiene un incremento de 260 millones a 600 millones de dólares en su saldo actual, una reducción de la tasa de interés muy importante en los mercados financieros, aun cuando de eso creo que tenemos que hablar con mayor profundidad y con mayor propiedad. Más adelante. Y una situación fiscal mucho más equilibrada que la que tenía al iniciarse el gobierno actual. Esos son los resultados, creo, evidentemente más favorables que tiene el programa. Pero los resultados desfavorables que también se vislumbran como consecuencia de la aplicación de estas medidas de shock son un proceso inflacionario más alto de lo que estaba originalmente previsto por el gobierno. La inflación del mes de septiembre fue del 10.6% frente a una estimación oficial del 7%. De tal manera, el economista Dají que este será el pico más alto en este periodo próximo en el que estamos viviendo, digamos, para que después empiece a desacelerarse. Posiblemente él tenga la razón en ese sentido, pero el aumento de los precios ha ido más allá de lo que originalmente preveía el programa y consecuentemente hay un peligro de agotamiento del programa a un tiempo mucho más corto del que originalmente estaba previsto. ¿Un error de diseño? No, sino de previsión, porque toda medida de shock tiene lamentablemente la desventaja de que no se pueden cuantificar con la debida seguridad o con la probabilidad más alta cuáles van a ser las consecuencias y la forma como funciona el modelo. El segundo resultado negativo es que ya hay evidencias bastante claras de que estamos en un proceso recesivo reconocido por el gobierno, que se puede cuantificar de manera indirecta a través de lo que se conoce como la demanda de mano de obra que se requiere para la actividad productiva. La demanda de mano de obra urbana en el mes de septiembre cayó en el 12% frente al mes de agosto de este mismo año y en el 25% frente al mes de septiembre del año 1981. Es una manera indirecta de demostrar que la actividad económica está cayendo como consecuencia de toda la aplicación del programa económico. Y es lamentable porque uno de los elementos que siempre se tiene que tener en cuenta en ajustes de esta naturaleza es la minimización de los costos en términos de la recesión. ¿Será ese un fenómeno muy temporal?
Yo no creo, porque la magnitud del ajuste y el reconocimiento propio de las autoridades es que tendremos en 1983 también un año de recesión. Y las 93, perdón. Y en ese sentido creo que va a ser más larga de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y el tercer elemento desfavorable, para resumir mi punto de vista, es de que hay una postergación en las compensaciones sociales. En el momento actual hay una discusión entre el Congreso y el Ejecutivo sobre la viabilidad financiera del 16º sueldo. Y ya estamos corriendo el mes de octubre, de tal manera que desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, lo único que ha ocurrido es una compensación de 10.000 sucres mensuales en los salarios de todos los trabajadores ecuatorianos. Vamos a hablar más adelante de las repercusiones sociales del modelo, que vale la pena ciertamente. En todo caso, ¿usted aseguraría que la inflación va a sostenerse en ese mínimo del 50% que los técnicos llaman inflación estructural, y que justamente hoy en unas declaraciones que publica uno de los diarios de Quito ratifica el exministro de Finanzas Jorge Gallardo, por el hecho de que la proforma de 1993 está bordeando el 14% con respecto al Producto Interno Bruto proyectado, proyección que a su vez se ha hecho, dice, a partir de una inflación del 52%. Es decir, él cree que no va a bajar a largo plazo del 50%. ¿Usted acepta ese cálculo? Yo no podría dar una indicación sobre cuál puede ser el comportamiento futuro de la inflación. Lo que yo podría es dar una opinión de cómo le veo que funciona el modelo actual. Y en los resultados que empiezo a apreciar, especialmente en el sector externo, en el comportamiento de la variable Reserva Monetaria Internacional y en el comportamiento de los indicadores monetarios, yo veo que estamos atravesando por una situación altamente inestable. El comportamiento de la tasa de interés, la caída violenta que ha tenido en las últimas 3 o 4 semanas, ha generado una inestabilidad en el sistema financiero que ha provocado una reducción en los plazos de los créditos a 30 y 60 días, porque no existe la convicción de que esta situación de gran iliquidez se pueda mantener en el futuro. Es más, porque dentro de los supuestos básicos con los que debe trabajar un programa de ajuste de carácter estructural para combatir la inflación, se supone que habrá una rigurosa política monetaria que va a mantener altas tasas de interés. Y lo que está ocurriendo en el momento actual es más bien todo lo contrario. Hay una gran afluencia de recursos en el sistema financiero, la tasa de interés está cayendo y consecuentemente hay una inquietud o una incertidumbre bastante acentuada respecto de la eficacia y de la eficiencia que va a tener el sistema o el modelo económico para poder combatir la inflación en el mediano plazo. De continuar las cosas como están, yo me temería que la inflación no va a poder ser combatida a los niveles que busca el gobierno y que quiere el país. Economista Spurrier, su punto de vista respecto de esta perspectiva de la inflación en nuestro país a partir de las decisiones tomadas por el gobierno. Bueno, el plan del gobierno tiene dos partes, como ellos mismos han anunciado. Primero, la estabilización de la economía y segundo, la reforma estructural. Básicamente la estabilización, que es lo que nos ha dado estas medidas relativamente duras que se tomaron los primeros días de septiembre, significa que el sector público va a recibir ingresos para financiar sus gastos de mejor manera de lo que estaba haciendo antes, y que por otra parte la política cambiaria tenderá a desestimular las importaciones, lo que está permitiendo, entre otras cosas, el incremento de la reserva monetaria. Pero si nos quedamos en eso, entonces no vamos a tener nuevos avances en el transcurso del periodo presidencial, y más bien vamos a ver, como ha sucedido en veces anteriores, hacia la terminación del gobierno, nuevamente comenzamos a entrar en una fase de desajustes y que el nuevo gobierno tendrá que heredar nuevamente una economía desestabilizada. Es decir, ¿usted no tiene confianza en aquella decisión de fondo que ha sido como la filosofía del gobierno del presidente Durán Ballén de ir hacia la reforma del Estado, que sería la solución de fondo? Se me adelanta, Alfonso, en eso. En efecto, el asunto es de que el gobierno anunció eso y paralelamente con las medidas del 4 de septiembre comenzó a dictar una serie de medidas que llevaban a la reforma estructural. Pero esas medidas aparentemente no estuvieron bien diseñadas. 3 decretos, leyes de urgencia económica fueron echados abajo, y un intento de comenzar agresivamente una privatización de ciertos servicios de seguro social también se vino abajo.
Y a raíz de eso, el gobierno no ha tomado medidas encaminadas hacia la reforma estructural. Yo diría que en general existe una cierta confianza en los agentes económicos de que sí se va a dar, lo cual se la ve en regreso de capitales, etcétera, pero no se ven medidas concretas que adopte el gobierno para retomar lo que paró el 3 de septiembre. Tanto es así que no se ha mandado al Congreso un proyecto de ley de privatizaciones, no hay nuevas iniciativas relativas a reducir el tamaño del sector público, y a medida que transcurre el tiempo también disminuye las posibilidades del gobierno de tomar medidas tan radicales. Por lo tanto, temo yo que la convicción presidencial de que había que ir a las reformas estructurales se ha ido enfriando. Todo esto quiere decir que el problema fiscal continuará a largo plazo. Es más, el economista Dajic dijo en el programa anterior que las medidas no han producido todo el dinero necesario para tapar el déficit que había heredado del gobierno anterior. Entonces, ¿cuál es el futuro de la inflación? Si la proforma de 1993 va a seguir padeciendo de los mismos males al empezar el año. ¿Tendremos nuevos ajustes necesariamente? Bueno, el asunto cuando Abelardo decía que la inflación se ha ido estos primeros meses un poco más arriba de lo que había pensado el gobierno, lo que se indica que lo que el gobierno pensaba hacer, esto es, sube el precio de los combustibles y devalúo lo suficientemente alto como para que me aguanten hasta que caiga la inflación, pues ya los voy a dejar fijos, los voy a dejar anclados. A lo mejor no los va a poder dejar anclados. Si tenemos una inflación del orden del 10% mensual, eso quiere decir que la sobredevaluación que se supone que hubo en septiembre ya no va a durar todo el tiempo que pensaba el gobierno que iba a durar. Va a llegar un momento en que los exportadores digan ya el tipo de cambio no es suficiente. Lo mismo el aumento de los combustibles. A medida que hay la inflación, vienen también las presiones por el lado del sector público demandando aumentos salariales, y llegará un momento entonces en que se verá que el aumento de los combustibles ya no es suficiente, y en ese caso, si no hay un éxito en doblegar la inflación ahora, tendría que haber nuevos paquetes de medidas, los cuales las autoridades han dicho que no van a haber. Habían dicho que no iban a haber. En el programa anterior que tuviste con economista Dajic, él dijo no de la magnitud del 3 de septiembre, ya no habló que no iba a haber medidas de ajuste, sino que no dramáticas, no de la magnitud. ¿Por qué? Porque a este paso, si no se logra reducir el tamaño del sector público, estaremos en las mismas circunstancias, habrá que tomar nuevas medidas de aumentos de ingresos del sector público. Para cerrar este segmento, también dijo el economista Dajic que en el presupuesto de 1993 se había programado una reducción efectiva en relación con la inflación del gasto fiscal en el 30% aproximadamente. ¿Eso de alguna manera no atenúa este problema? Yo no creo en las proformas, lo que dicen las proformas, Alfonso. En primer lugar, siempre que te hace la proforma, asume que no va a pasar nada más. Dice, los salarios del sector público es este, yo asumo que se va a mantener el año 93 y que no va a haber nuevas alzas. Entonces es muy fácil programar que no haya alzas. La única manera de reducir el gasto público es si se dicen desaparecen estas entidades, disminuyen este tipo de empleados. Porque el presupuesto es totalmente inflexible. Son los salarios de los empleados públicos y lo que necesitan para llevar adelante sus tareas, el pago del alquiler de los edificios, el reemplazo de las máquinas de escribir, los automóviles, etcétera. No hay cosas extras. Tiene que reducirse el tamaño de la burocracia para reducir la proforma. De lo contrario, no hay tal recorte de la proforma. Únicamente se asume que la inflación va a ser menor o que no van a haber alzas salariales, lo cual nunca se cumple. Bien, nos interesa analizar también lo concerniente a la inversión social, ya se anticipaba en ello el economista Pachano, porque consideramos que cualquier modelo económico debe justificarse a sí mismo en ello, es decir, la meta final tiene que ser pues mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Seguiremos con este tema después del corte comercial. El modelo económico que se está aplicando en Ecuador sigue diseños conocidos y hasta probados, podría decirse, en México, en Chile, en Argentina, en donde se ha logrado nivelar ciertos indicadores macroeconómicos, pero se ha profundizado la crisis social.
Recientemente se publicó, y aquí tengo un recorte, una noticia de México, por ejemplo, que dice que el 60% de la población en México padece desnutrición y que el panorama es verdaderamente sombrío porque el ingreso de la mayoría no alcanza para una dieta adecuada. Economista Pachano, ¿seguimos el modelo mexicano también en el campo social? ¿Llegaremos a esas metas tan sombrías? Yo creo que hay diferencias notables entre lo que ha hecho México con lo que hizo Chile, con lo que está haciendo Argentina, con lo que intentó hacer Brasil y le fracasó, con lo que ha hecho Uruguay, o con lo que está haciendo el presidente Fujimori en el Perú. El Ecuador ha escogido también su propio camino, tiene sus peculiaridades, en algunas cosas coincide con lo mexicano, pero desde el punto de vista social, lo que sí se encuentra de la mayoría de los modelos es que medidas de shock, programas que tienen violencia y apuro en el ajuste, ocasionan mayor perturbación social, mayores desequilibrios sociales, mayores injusticias sociales que programas que se trabajan sobre la base de mayor prudencia, dándole más tiempo, pero que sean perseverantes y que busquen mayores equilibrios sociales, reconociendo que todo tipo de ajuste tiene un costo social. El costo es mayor mientras más violenta sea la medida. ¿Es esa la perspectiva nuestra? Yo creo que sí. Tener ese indicador de una caída de la demanda de mano de obra del 12% en solo un mes o del 25% en términos anuales, cuando uno está mirando lo que pasó en el Ecuador en el mes de septiembre de este año, comparado con el mes de septiembre del año pasado, y cuando tiene agregado una inflación del 10.6%, uno está reconociendo que la situación social se está deteriorando rápidamente y debe cuidar muchísimo. Por eso es que la oportunidad de las medidas compensatorias también me preocupan personalmente, porque todos los anuncios que hubieron sobre los distintos programas, el programa de salud, el programa del Ministerio de Bienestar y ahora el 16º sueldo, no están ninguno de ellos en ejecución. Hay discusiones políticas, se notan desentendimientos entre los dos principales poderes del Estado y consecuentemente, para llevar mi pensamiento hacia lo que Walter estuvo mencionando, al encontrar que ya hay diferencias políticas bastante complejas en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, la pregunta que uno se hace es: ¿habrá en este momento la capacidad política en el gobierno nacional como para poder entrar a entablar negociaciones y discusiones profundas para poder asegurar las reformas estructurales que requiere el Estado ecuatoriano? ¿O es que eso también está en problemas? Exacto, antes de ir a esa respuesta, que vale la pena analizar el punto, porque también hay una alta dosis política en las dificultades que estamos viviendo. Quisiera pedirle al economista Spurrier su propia apreciación. ¿Seguirá el deterioro social a partir de este modelo económico? Bueno, yo pienso que el mayor problema social, el mayor costo social que ha tenido el país ha sido tener en estos 10 años de crisis, no haber podido darle la vuelta a la crisis. La cantidad de personas de que todo el país se ha empobrecido estos 10 años, a todo nivel. Gente que hace 10 años había accedido a tener un vehículo, ya no puede acceder a tener un vehículo. Gente que ha hecho carreras como medicina, como ingeniería, y ahora esas profesiones no les dan para vivir y tienen que emigrar o hacer otro tipo de cosas. Entonces ha habido un tremendo costo social, toda una generación sacrificada en una economía que no le daba un futuro. Los costos de estas medidas que se han tomado, yo las entiendo, por ser medidas de shock, como algo que se supone un costo muy fuerte, pero de un periodo muy corto, un lapso muy corto, porque se tienen que tomar las medidas de ajuste estructural para entrar a otra etapa. La solución para los problemas sociales es entrar a una etapa en la que hay una gran inversión en la economía. Y a través de esa inversión, eso inmediatamente se traduce en empleo, eso inmediatamente se traduce en un mejor nivel de vida. El problema es si ese lapso no se lo logra hacer que sea corto, porque si estabilizamos la economía únicamente para que el gasto corriente del sector público esté mejor financiado, pero que no esté mejor dirigido el gasto del Estado, entonces vamos a continuar con ese modelo y el costo que se le ha pedido a la población que incurra en estos meses no va a tener el premio que su situación se va a mejorar de una manera definitiva, va a comenzar paulatinamente a mejorar en un lapso relativamente corto. El presidente Durán Ballén ha hablado siempre en función de un lapso de unos 6 meses.
Incluso otras autoridades del gobierno, cuando les han dicho que la compensación social es muy poco, dicen sí, pero es que tenemos que darle la vuelta al modelo y por lo tanto tiene que haber menor capacidad adquisitiva de la población para que pueda captar estos recursos del Estado. Pero el problema es ese, si no se da la vuelta al modelo es un sacrificio que no va a ser premiado, que no va a tener su compensación. El punto de partida para mejorar la condición de la gente sin duda es el empleo seguro. Todos queremos tener un empleo seguro, aunque tengamos dificultades en los ingresos, pero sí saber que a final de mes recibimos una compensación por nuestro trabajo. Pero la corriente dominante, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, es que las fuentes de empleo solo deberán ser dadas prácticamente por la empresa privada, que el aparato estatal ya no debe ser fuente de empleo, y esto ha sido tema de una larga discusión en los últimos años. ¿Hasta qué punto en nuestra realidad el aparato estatal debe seguir siendo, con cierta agresividad, digamos, motor de desarrollo para efectos de generar empleo, por ejemplo, en la construcción de carreteras, canales de riego, presas, escuelas, dispensarios médicos, es decir, obras de infraestructura que el país a su vez necesita para satisfacer necesidades sociales? ¿O es que hay que darle la vuelta, como usted dice, al modelo en términos que nos olvidemos del Estado como motor de desarrollo? Bueno, los planteamientos del gobierno actual no va a decir que el gobierno debe dejar de ser motor de desarrollo, todo lo contrario, porque una de las cosas que dicen, y yo creo que con mucha razón, es que el dinero del petróleo tiene que ir a la inversión y no al gasto corriente. Entonces lo que tenemos que eliminar son los gastos, son los puestos en las áreas administrativas que no están brindando un servicio concreto. No deben ser eliminados, por supuesto, los maestros, no tienen que ser eliminados los profesionales de la salud, no tienen que ser eliminados los policías. Y por supuesto tampoco tienen que ser eliminadas las personas que administran los programas de inversión. Lo que podría hacer es que el gobierno con esos fondos del petróleo contrate la ejecución de obras públicas, contrate la ejecución de vivienda. En esa manera el salario lo termina pagando el sector privado, el empleo se da en el sector privado haciendo obras para el Estado. Pero bajo este esquema de un país que tiene ingresos petroleros, ingresos que tienen que ser para gastos de capital y no gastos corrientes, definitivamente estamos hablando de un Estado que invierte en el desarrollo. Y por eso, el momento en que reducimos el gasto corriente del Estado y saneamos las finanzas fiscales, nosotros, a diferencia de otros países como el Perú, que no tiene petróleo, o Chile, que no tiene petróleo, o Brasil, que no tiene petróleo, nosotros sí estamos en la posibilidad de tener un Estado que invierta. El asunto es que ese dinero para invertir no los hemos estado comiendo. En esa línea, economista Pachano, ¿cuál sería el enfoque de política monetaria y de política fiscal, para complementar la idea, para dotar al gobierno de los recursos necesarios para la inversión social, sin sacrificar el criterio de austeridad que tiene que darse pues para hacer o cumplir esta meta imprescindible del control de la inflación? Los principios básicos de la política económica en el área de corto plazo, que la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal sean coherentes en los objetivos de combatir la inflación, de desarrollar producción en todo lo que sea posible y esté alcanzable, y de mantener un sector externo sólido, solvente, para poder atender nuestras necesidades. Esos principios de coherencia tienen que venir acompañados con principios de una rigurosa programación monetaria, de un mantenimiento del principio de austeridad en todas las actividades públicas, de selectividad en el gasto, de selectividad en inversión pública, en inversión privada, para crear un ambiente que sea ordenado al desarrollo de las actividades económicas en cualquier sociedad. Y ese problema yo empiezo a percibir que existe dificultad en conciliarse en el modelo actual. La política cambiaria que está establecida ha permitido una recuperación violenta de la Reserva Monetaria Internacional, que por su parte ha generado una abundante liquidez en el mercado interno, de tal manera que lo que resulta ser bueno para el sector externo resulta ser malo para la programación monetaria. Y aquí nosotros empezamos a ver que en los 45 días de ejecución del programa hay un excedente de recursos a disposición de la economía ecuatoriana que podría uno calcular de aproximadamente 300.000 millones de sucres, producto de la monetización de la Reserva Monetaria. Y las autoridades todavía no ven el efecto en la emisión, porque estos recursos están contenidos en otra definición
de indicador monetario, que es la base monetaria, que no es otra cosa que el dinero que ya no le pertenece al Banco Central, pero que todavía está en el Banco Central del Ecuador y que no sale a circular, pero que ya no es del Banco Central, sino que es de poder de todos los particulares, y que en el momento actual está o como excedente de encaje de los bancos o como bonos de estabilización monetaria a plazo de 15 días, porque esas han sido las negociaciones que se han incentivado en el momento actual. Entonces, uno graficando las cosas, se encuentra con que el error que hubo de preanunciar las medidas, que fue para calificarle benignamente imprudente, lo que provocó es que antes de tomarse las medidas tengamos una caída de la Reserva Monetaria Internacional bastante acelerada y una subida de la tasa de interés, porque en toda la economía ecuatoriana se buscaban sucres para comprar dólares. Entonces la demanda por sucres era muy alta, subió la tasa de interés, bajó la Reserva Monetaria. Tan pronto se tomaron las medidas, se produce el efecto contrario, sube la Reserva Monetaria y baja la tasa de interés, porque al subir la Reserva Monetaria el Banco Central está entregando recursos a la economía. Y consecuentemente ya no hay una demanda de sucres, porque los inventarios de las empresas están muy altos, porque las importaciones previas fueron demasiado elevadas. Las importaciones del mes de julio, los permisos de importación, alcanzaron a casi 460 millones de dólares, que equivale a 2 meses y medio de importaciones. Entonces, la economía en este momento está desestabilizada. No estamos viendo los indicadores en su verdadera posición. Pero ¿qué le va a ocurrir al país cuando se moneticen realmente esos 300.000 millones de sucres? Que lo que vamos a generar es un ambiente de tasas de interés bastante bajas, y uno puede decir, esto coadyuva a evitar que la inflación se desborde, y así es, pero también coadyuva a generar una demanda de bienes y servicios que va a presionar los precios al alza y que luego va a demandar más divisas. Más circulante, más inflación. Más circulante. Entonces, ¿de qué instrumento dispone en el momento actual la autoridad monetaria para controlar esa fenomenología? Casi no dispone de instrumentos, porque el mercado cambiario del Banco Central está desequilibrado. El Banco Central solo compra divisas de los exportadores, pero los importadores no acuden al Banco Central porque es más barato en el mercado libre. De tal manera que la monetización continuará conforme vaya subiendo la reserva monetaria o se igualen los dos mercados, el del Banco Central y el mercado libre de la calle. Y esto sí es un problema serio, porque nos induce a pensar de que el sistema cambiario tendrá que ser reestudiado para que contribuya a mantener un sistema monetario estable en el país. En suma, demasiadas expectativas o el enfriamiento, como decía el economista Spurrier, con respecto a las medidas de fondo que el gobierno tendría que tomar. Volvemos en un momento para nuestra charla final. Economista Spurrier, decía antes el economista Pachano que las condiciones políticas no resultan tan favorables en los actuales momentos para que el modelo económico, sobre todo en sus soluciones de fondo, llegue a tener los resultados ambicionados. Y efectivamente hay distanciamiento o discordancia entre lo que hace el Ejecutivo y lo que hace el Legislativo, y una serie de incoherencias en procedimientos que hacen pensar incluso en un problema de liderazgo por parte del gobierno. ¿Usted cree que el gobierno está perdiendo su mejor etapa para efectuar los cambios de que hablábamos antes y en suma conduciéndonos a una situación de seguir marchando en el mismo terreno, por decirlo usando una expresión muy conocida, y no arribar a ese campo de las soluciones de fondo que todos quisiéramos? A mí me parece que hay diversas corrientes dentro del gobierno y ese es el problema. Hay diversas corrientes y eso también se lo ve de manera más evidente en el comportamiento de del PUR, sobre todo del PUR en el Congreso, donde no dio la impresión que funciona como bloque y no dio la impresión que está a favor de un plan determinado de gobierno de reforma estructural. Hay dos bloques que están muy claramente, dos sectores políticos muy claramente definidos a favor de la reforma estructural. El uno es el Frente Económico, encabezados por el Vicepresidente de la República, el CONADE, la Junta Monetaria, el Ministerio de Finanzas y diría yo también los ministerios del área económica, donde se ve una tendencia hacia buscar la reforma estructural.
incluso el vicepresidente Dají, cuando estuvo encargado de la presidencia, dictó un decreto que conformaba el comité encargado de la modernización del Estado. El otro es el bloque del Partido Social Cristiano del Congreso, que ha manifestado su interés en llevar la reforma estructural. Entonces, si hubiese un convencimiento del presidente de la República y quisiera buscar la reforma estructural y quisiera establecer este tipo de conexión con el Partido Social Cristiano en el Congreso y coordinar a sus diputados del PUR, aparentemente los diputados del Partido Conservador están a favor de la reforma estructural. Yo pienso que en el actual periodo que vamos a entrar de comisiones legislativas permanentes, donde esos partidos hacen mayoría en las convenciones, yo pienso que todavía se podría ir adelante con la reforma estructural. Y si eso se hace, no habría atraso. Lo que sucede es que parece que el gobierno ha interrumpido esos esfuerzos. En todo caso, si ya existe una especie de consenso, sobre todo entre los partidos de derecha, lo que faltaría es una acción decidida del gobierno de entrar con los proyectos adecuados para hacer las transformaciones legales. Entrar, y yo entiendo que no sería solamente de imponer, sino también de escuchar de los otros sectores legislativos que serían favorables para sacar adelante, porque definitivamente pues el talento para hacer estas cosas no está concentrado únicamente en la asesoría jurídica de la Presidencia de la República, sino que hay en otros sectores del gobierno y de los partidos que son favorables a esta posición. Yo pienso que este es el momento en que el gobierno tendría que entrar a esa reforma estructural y no lo está haciendo, y da la impresión que incluso está dando marcha atrás. No ha habido un documento formal de las conversaciones del Ejecutivo con el FUT, pero por ahí salió un boletín de prensa en varios periódicos en que decía que el gobierno aceptaba no hacer despidos ilegales. Me parece inaudito que un gobierno implique que estaba considerando tomar acciones ilegales en la materia de despidos en el sector público. Y luego también que se va a estudiar el decreto que dejó el gobierno anterior, mediante el cual la Secretaría de la Administración para el Desarrollo Administrativo iba a poder controlar y regular los contratos del sector público, los contratos colectivos del sector público. Aparentemente ahora más bien eso se va a debilitar. Entonces vemos más bien los pocos indicios que hay que se da marcha atrás. En el asunto del seguro social ha sido muy claro el nuevo director en decir que no se va a privatizar ningún programa de servicios del seguro, que se podría privatizar algunos de los activos del seguro como el Hotel Quito, etcétera, y eso es si se le prueba de que va a ser favorable para el seguro. Entonces, ¿cómo puede haber cambiado tanto de haber puesto un primer candidato que era una persona pro privatización de los servicios a una persona que es anti privatización de los servicios, independientemente que ambos sean estupendos profesionales, cada uno en su campo respectivo? Entonces, como que ha habido un cambio de actitud del presidente, que aparentemente no ha estado tan convencido de la necesidad de las reformas estructurales y ahora tiene eso paralizado. Ojalá que me equivoque, pero estamos perdiendo el tiempo, y el gran caballaje que se dio esto en la primera quincena de septiembre, en los siguientes 30 días más bien hemos visto pasos hacia atrás. ¿Comparte esa opinión, economista Pachano? Sí, yo creo además que hay bastante oscuridad. Lo que Walter menciona es de conocimiento público, lo ha resumido creo que muy objetivamente. El gobierno todavía está discutiendo hacia su interior sobre cuál mismo va a ser su línea de acción en lo que corresponde a política de desarrollo, de reestructuración y de consolidación de todas las actividades públicas en el Ecuador. No sabemos en definitiva cuáles van a ser los lineamientos fundamentales. Se habla de privatizar una compañía, como el caso de Ecuatoriana de Aviación, luego se le da una segunda opción. No se toma en cuenta de que hay otras compañías estatales de aviación a las cuales también se les subsidia, que es el caso de TAME. No se buscan fórmulas generales todavía, de tal manera que el panorama resulta bastante oscuro. Y en la relación con el Congreso, yo diría que se pone mayor incertidumbre en la posibilidad de concertación y de negociación de programas mucho más complejos de los que se han discutido en el momento actual. Recordemos que hay una diferencia de criterio por el financiamiento del 16º sueldo. ¿Cuáles van a ser las diferencias de criterios cuando hablemos de la reestructuración y del papel del Estado en el desarrollo nacional? ¿Cuáles van a ser las diferencias de criterio cuando el gobierno presente un programa de privatización conceptual y en el Congreso existen criterios diferentes respecto a temas de esta naturaleza? De tal manera que creo que ese es un punto que está bastante oscuro en el momento actual y que también se vislumbra en la discusión de la proforma presupuestaria.
Walter decía, yo no creo en las proformas presupuestarias. Y yo coincido en el criterio de Walter, y por eso no estoy de acuerdo con que la comparación de una proforma se haga con el presupuesto codificado, es decir, con los gastos reales a una determinada fecha del año anterior, porque eso nos oculta la verdad de las cosas. Yo he mirado la proforma del año 93 con la proforma del año 92 y el crecimiento es del 63%, que es una cifra realmente alta, si es que nosotros estamos queriendo controlar la inflación en el Ecuador. Y eso que en la proforma del año 1993, como bien lo mencionaba Walter, no están aumentos de salarios, que de alguna manera tendrán que tomarse decisiones en enero. No se está tomando en cuenta las pretensiones, en mi criterio, absurdas de los legisladores de disponer 500 millones de sucres cada uno, de todos los compromisos que tienen con consejos provinciales y municipales, más allá de las asignaciones legalmente establecidas, y del conjunto de gastos adicionales que se van presentando conforme avanza la ejecución presupuestaria. De tal manera que el panorama por ese lado también hay que mirarlo con bastante cuidado. Con ello, Alfonso, no quiero dejar la impresión de que estoy en un punto pesimista respecto de la aplicación del programa económico por parte del gobierno actual, sino que existen interrogantes que se van presentando conforme transcurren los días, que demuestran de que la coherencia, la consistencia del programa y la forma como están trabajando cada uno de los distintos sectores no está adecuadamente establecida. Así es. Creo que todos mantenemos y queremos mantener más bien el optimismo, puesto que lo que el gobierno haga en estos 4 años será decisivo para el futuro de nuestro país, sobre todo por aquello de que se han creado grandes expectativas para efectuar cambios estructurales que de hecho el país necesita. Es quizás corto el periodo para hacer evaluaciones de fondo, pero en todo caso la aportación de este programa está en señalar justamente esas fallas en los puntos de ajuste de los distintos programas y sobre todo este manejo político que no está aprovechando las condiciones adecuadas del consenso social que de hecho existe, porque todos los ecuatorianos estamos de acuerdo con distintos matices en que deben darse grandes cambios en nuestro país y el gobierno quizás no está aprovechando correctamente esta corriente de pensamiento. Hemos hablado en este programa de una lucha antiinflacionaria que está resultando mucho más dura de lo que el gobierno ha previsto, de que hay necesidad de hacer ajustes en la política cambiaria para evitar que esta monetización incida a corto plazo también en la inflación, de que la reforma del Estado debe manifestarse ya en pasos concretos y sobre todo de que al interior del gobierno y con los demás poderes debe también estructurarse líneas de acción de conjunto que hagan vislumbrar a los ecuatorianos los objetivos nacionales que tanto venimos reclamando. Muchas gracias, señores, por su presencia aquí. Estaremos con ustedes el próximo martes para el siguiente programa.